Yo soy Felipe Uribe, soy el CEO de Seology. Nosotros somos una agencia especializada en SEO y justamente vamos a dar esta charla porque hay como algo en el ambiente de si el SEO va a morir, si el SEO con la IA es un hype o es un bluff. Entonces, justamente por eso quisimos hacer esta charla aquí en el e-commerce day. Entonces, esto no va. Ahí. Entonces, aunque veo algunas caras conocidas, no los conozco a todos, por eso nos presentamos un poco. Nosotros somos una agencia SEO que tiene base en Chile y en Colombia. Tenemos gente con mucha experiencia en este campo, más de 150 años, 150 proyectos exitosos de SEO y tenemos un poco más de 7 años como agencia SEO. Y en este momento tenemos clientes en Chile, Colombia, Estados Unidos, Australia, México, Brasil, básicamente en toda América Latina. También, por si no lo sabían, trabajamos con clientes como la Universidad Autónoma de Chile, la Universidad Católica de Chile, ABC, que por aquí veo algunos amigos. Trabajamos con marcas como Enex, como UPA, como Decathlon Chile y algunas otras marcas más. Nuestro amigo que estaba dormido, ¿se durmió? ¿Se fue? No, yo no soy. No. Digo que estaba intentando manejar esto, Pipe, no da nada. Es que había la persona que manejaba esto, toda la charla pasada estaba dormido y ahora se fue. Ah, bueno, ya. Bueno, entonces, como les decíamos, trabajamos con marcas como Descorcha, ABC, Cyber, Sura, Claro, VTR. Trabajamos con marcas muy potentes. Entonces, para entrar en materia, pues la IA, algo que está tan en boga en este momento, pues no es algo nuevo. Yo creo que todos hemos visto la historia de Alan Turing, justamente cuando por allá en los años 50 empezó a hacer investigación aplicada y en su momento para poder descifrar la máquina de los nazis, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que al final la IA en este momento se está volviendo en una gran tendencia. Si bien desde hace algunos años esto va cada vez más en boga, pues solo había que ver las charlas del día de hoy aquí en el e-commerce day. Creo que no había ninguna que no mencionara la palabra inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que pasa? Que justamente por todo esto que está sucediendo, pues estamos viendo que esta tecnología, y más que una tecnología, como esta forma de ver ciertos aspectos de negocio, más toda la tecnología, pues está adoptando a una velocidad increíble, ¿sí? De hecho, solo hay que revisar como, por ejemplo, Netflix tardó 42 meses en alcanzar 1 millón de usuarios, Facebook 10 meses, DALL-E 2.5 meses, pero ChatGPT solo 5 días. Y uno de los temas más importantes es justamente eso, que a diferencia de lo que pasaba algunos años atrás, pues ahora ya prácticamente todo el mundo tiene acceso a alguna herramienta de IA, incluso en su teléfono celular. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que esto está avanzando a una velocidad tremenda. No sé si se acuerdan, pero este es un video muy famoso que se hizo por allá cuando apenas DALL-E estaba empezando a funcionar y todos estos motores de búsqueda, todos estos motores de IA, con Will Smith mostrando cómo supuestamente se comía un plato de pasta, cuando ahora, ya con unos motores mucho más potentes de desarrollo, pues se nota el cambio tan impresionante que hay entre ambos tipos de videos, ¿sí? Vale. ¿Qué pasa? Que si bien esto es un fenómeno que está creciendo bastante, va a seguir creciendo mucho más. Y ahí es donde uno, desde la vereda del SEO,
siempre se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? ¿La gente va a reemplazar los buscadores? ¿La gente solo va a buscar por ChatGPT? ¿O ahora qué está pasando con Gemini, por ejemplo? Y hay que tener en cuenta algo, y es que desde el comienzo hubo un algoritmo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tenía que ser un motor de búsqueda como Google era ordenar los resultados. Y a mayor cantidad de resultados, pues obviamente mayor precisión tenía que tener el buscador para ordenarlos de forma coherente y que la experiencia de usuario fuera positiva. ¿Para qué? Para que el usuario siguiese usando este buscador. Entonces, ya en el año 2019, Google empezó a meter BERT, que es una versión de su algoritmo basado en inteligencia artificial, y en el 2021 también incluyó Moon como parte de su algoritmo. De hecho, ya hay un chiste en la industria del SEO que ya ni Google sabe cómo es su algoritmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente con base en inteligencia artificial el algoritmo se ha ido mejorando de acuerdo a no solo ciertos parámetros que da la misma empresa, sino también el usuario, cómo se comporta, y de acuerdo a esto pues se va actualizando el algoritmo. De hecho, si ven esta gráfica de Moz, pues en los últimos años cada vez las actualizaciones de Google son más frecuentes y más fuertes justamente por todo esto que está sucediendo. ¿Qué sucede? Que desde que yo tengo uso de razón y estoy en este negocio del SEO, siempre se ha dicho que el SEO va a morir, ¿sí? Todos los años se dice que el SEO va a morir. Pero, a diferencia de esto que se dice, la industria del SEO es cada vez más fuerte. Y no sería así de fuerte si el SEO no generara negocio a las empresas que lo utilizan, ¿sí? Entonces, vean por ejemplo esto, cómo va creciendo el volumen de búsquedas diarias en Google. Y vuelvo a insisto, todo el mundo cree o todo el mundo dice que el SEO va a morir o que Google va a desaparecer cuando cada vez se va volviendo más fuerte. Esto no implica que siempre vaya a pasar lo mismo, pero a diferencia de lo que la gente cree, esto va a seguir y va a seguir más fuerte. Vean por ejemplo esto. En el año 2020, Google tenía una cuota de mercado de cerca del 92% de las búsquedas a nivel global. Y en el último Q de este año, pues bajó casi 1,5 puntos porcentual. A diferencia de lo que la gente tiene en la cabeza, que es que no, ChatGPT ya va a llegar a reemplazar Google por completo. Eso no lo dicen los datos. O sea, Google sigue siendo el rey, sigue siendo el líder indiscutible del mercado de las búsquedas. Y de hecho, pues hay que tener en cuenta algo, y es que la gente cree que el SEO es solo Google. No, hay que entender que el SEO también se puede hacer en múltiples plataformas. Porque como su nombre lo dice, y lo vamos a ver más adelante, el SEO significa Search Engine Optimization. No es Google Optimization. Al final lo que hacemos es optimizar para que los motores de búsqueda pues puedan rankear mejor resultados que a nosotros como marca o como agencia nos interesa. Entonces, pues obviamente Bing ha crecido bastante, pero como vimos anteriormente, solo Google ha perdido un 1,5% de cuota de mercado. Amazon, por ejemplo, es un metabuscador. Esta mañana no sé si pudieron ir a la charla de la persona de Amazon, y mostraba cómo ellos están potenciando no solo su plataforma como tal, sino las búsquedas internas dentro de la plataforma, ¿sí? Y hay técnicas para uno poderse rankear en Amazon. O sea, hay SEO para Amazon. YouTube, un poco lo mismo. O sea, YouTube es el segundo buscador más usado del mundo. Todas las how to, cómo, la gran mayoría se responden con un video, ¿sí? Y ahí es donde luego entran a jugar una plataforma como TikTok, que a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con Instagram, sí tiene un muy buen motor de búsqueda, ¿sí?
no sé si les ha pasado, pero buscar algo en Instagram, si no lo viste esa vez o no le tomaste una copia, una captura de pantalla o no lo guardaste, ya casi que se pierde por siempre. A diferencia de TikTok, que tiene un motor de búsqueda muy potente, ¿sí? Y ya empiezan a aparecer por aquí plataformas como Copilot, Perplexity, etcétera, etcétera. Entonces, cuando comparamos el nivel de volumen de búsquedas que genera un Google versus el hype en este momento de ChatGPT, por ejemplo, pues vemos que Google es en este momento 373 veces más grande el volumen de búsquedas que se realiza en Google versus ChatGPT, que es lo que todo el mundo dice que supuestamente va a desbancar a Google. Y si lo vemos en una gráfica de torta, pues vemos que es increíble el dominio que tiene todavía Google en este mercado. Entonces, volviendo a esto que ya había hecho como un spoiler antes, tenemos que sacar la G del SEO, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que SEO no es solo SEO para Google, sino que es optimización para motores de búsqueda. Nosotros, por ejemplo, en la agencia tenemos unos casos muy interesantes de SEO en YouTube, ¿sí? Y uno ve las gráficas de crecimiento de tráfico orgánico, de vistas orgánicas a los canales después de que uno hace una actualización y una optimización, y es maravilloso, ¿sí? De hecho, si ustedes revisan acá, nosotros hacemos SEO para YouTube, SEO para TikTok, SEO para Instagram, SEO para Marketplaces. ¿Por qué? Porque en Amazon, en Mercado Libre, se hace SEO, ¿sí? Hacemos SEO para App Stores. ¿Por qué? Porque obviamente las aplicaciones también tienen que estar posicionadas. Y, cómo no, y esto es sobre todo como un reclamo de los clientes, lo llaman a uno y le dicen: bueno, Felipe, ¿qué vamos a hacer para aparecer en las IAs? ¿Sí? Y hay un montón de técnicas que al final es SEO, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en consideración algo muy importante, y es que al final el objetivo de los buscadores, ¿cuál es? Es satisfacer la intención de búsqueda de los usuarios. Si los usuarios no satisfacen esa intención de búsqueda, simplemente van a dejar de utilizar los buscadores, ¿sí? Por eso es que hay que entender que hay diferentes tipos de intenciones de búsqueda. Hay intenciones de búsqueda informativas, navegacionales, comerciales, transaccionales, ¿sí? ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque, miren, según este estudio muy reciente de SEMrush, la gran mayoría de tráfico de búsqueda en ChatGPT tiene que ver con temas informacionales. Nosotros lo vemos en la agencia. Tenemos clientes que han tenido un decrecimiento en tráfico orgánico, pero cuando nos ponemos a hacerle un doble clic, ¿desde dónde viene ese decrecimiento? De búsquedas que son informacionales. ¿Por qué? Porque ya mucha gente lo que está haciendo es usando algún motor de IA para hacer ese tipo de búsquedas, ¿sí? Pero cuando revisamos las búsquedas que son transaccionales, estamos perfecto, creciendo, cada vez mejor. Entonces, lo que hay que considerar aquí es que ahora tenemos otro canal más donde tenemos que hacer SEO y donde las marcas tienen que estar presentes. Y de hecho, no sé si vieron, pero esta semana hubo un rumor que se extendió como pólvora en el mundo del SEO, y es que supuestamente ChatGPT se va a integrar con Shopify, ¿sí? Entonces, lo que se supone que va a pasar es que cuando la gente haga en ChatGPT alguna búsqueda que tenga que ver con temas transaccionales, hacer comparaciones, etcétera, etcétera, de un producto, Shopify va a poder poner enlaces que van directamente a los productos y que la gente pueda comprarlo incluso dentro de ChatGPT, ¿sí? Entonces, esto es solo el comienzo y es un rumor. Muy seguramente ChatGPT no se va a quedar quieto. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es desbancar a Google también y volverse
un metabuscador. ¿Y por qué traigo esto a la mesa? Porque hay que entender la naturaleza de cada una de las plataformas, ¿sí? O sea, yo en ChatGPT no puedo hacer todo, en Google no puedo hacer todo, en TikTok no puedo hacer todo. Cada una de estas plataformas tiene como su propia naturaleza. Entonces, si ven, por ejemplo, YouTube es muy visual y educativa. TikTok es más exploratoria e inspiracional. Amazon es full comparativa y comercial. Y ChatGPT, por ahora, full informativa y resolutiva, ¿sí? Entonces, este nuevo panorama lo que nos trae es justamente un nuevo canal para que las marcas puedan tener presencia. Y aquí es donde normalmente se abren como dos caminos, ¿sí? Cuando hacemos esa interacción entre SEO e inteligencia artificial, pues nos podemos hacer como dos grandes preguntas. La primera es, ¿cómo puedo hacer yo SEO para aparecer en los resultados de búsqueda de los LLMS? ¿Sí? Y la otra gran pregunta es, ¿cómo puedo utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer más y mejor SEO? ¿Sí? Entonces, cuando nos vamos por el primer camino, pues hay varias técnicas que se deben usar. Por ejemplo, debo hacer contenido semántico y estructurado. Sí, pero es que eso ya es SEO. ¿Sí? El que no tenga el contenido bien estructurado y no tenga una significancia, pues seguramente no va a tener un buen posicionamiento en un buscador como Google. ¿Sí? Debo tener datos actualizados y verificables. Otra vez, esto también es SEO. ¿Sí? Porque ¿qué gano yo teniendo una información que no esté actualizada dentro de mi sitio web o en un video en YouTube, etcétera? Y esto que es algo muy interesante, que nosotros lo vemos muy a menudo cuando sobre todo empezamos a trabajar con clientes nuevos, es que no hacen un buen uso de esquemas. ¿Para qué? Para que los buscadores puedan entender semánticamente a qué me estoy refiriendo. Me explico. Si yo tengo un esquema de product, pues seguramente el buscador va a poder entender que es un producto con ciertas características. Si yo tengo un esquema, por ejemplo, de que soy una compañía de seguros, pues obviamente el buscador entiende mucho más fácil que yo me dedico a ese negocio, ¿sí? Otro de los componentes fuertes es presencia en fuentes digitales. Cuando hablamos de poder entrar en esos resultados que las IAs están generando, pues aquí es muy importante la autoridad como marca. ¿Cómo me veo yo en diferentes fuentes digitales? Por ejemplo, algo tan sencillo como tener el perfil de Wikipedia actualizado. Y hay muchas marcas que no lo hacen, ¿sí? Estar en medios confiables, en foros. Otro de los elementos, que es es el de las brand mentions. ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos LLMS tienen que tener señales para entender cuando una marca o cuando un producto es relevante. ¿Cómo lo hacen? Investigando dentro del mundo de Internet cuántas veces y desde dónde nos referencian a nosotros. Entonces, si en el SEO un poco más clásico lo importante eran los backlinks, ¿sí? Que estuviera el enlace, en este nuevo entorno más de la inteligencia artificial, casi que la mención importa más que el link, ¿sí? Y finalmente, algo como el EEAT reforzado. Es decir, que yo como marca pueda tener voceros que tengan autoridad en el medio para decir, es que Pepito Pérez es un especialista en tal cosa, es que Margarita Peláez es especialista en tal cosa. Y es la persona que revisó, que editó, que produjo ese contenido. ¿Para qué? Para justamente generar confianza. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver más adelante, y es que una de las grandes amenazas que hay con todo esto que tiene que ver con IA es que es muy fácil producir contenidos a gran escala. Pero entonces no es lo mismo un contenido generado
sin una gran curaduría que un contenido generado por una persona que sea experta en un tema, ¿sí? Y aquí nos vamos al otro enfoque, y es cómo usar la inteligencia artificial para hacer más y mejor SEO. Dime. Una consulta, la tasa de refresco, ¿cómo la voy conociendo o entendiendo el comportamiento que tiene entre que yo hago el proceso y volver a aparecer o ser parte de la búsqueda? ¿Cuánto es más o menos? La tasa de refresco, ¿en dónde? ¿Los LLMS? Pues mira, O indexación. sí, hasta el momento es un tema como de ensayo y error. ¿Por qué? Porque ni las mismas herramientas de SEO tienen todavía integrados algunos como buscadores dentro de los LLMs. Nosotros lo que hemos hecho es simplemente ir haciendo como algunas preguntas que estén muy relacionadas con las marcas con las que trabajamos para ver si están o no están, si un ChatGPT, por ejemplo, te referencia cuando se hace una pregunta como, por ejemplo, ¿cuáles son los mejores pañales para adultos en Chile? Ok, entonces si está Tena, que es un cliente nuestro, pues bueno, vamos bien. Si no está, entonces empezar a revisar qué de todo esto que acabamos de ver tenemos que activar para en un tiempo X volver a revisar y ver si ya apareces dentro de esas opciones que presentan. Sin embargo, No, porque buscando ese canal, o sea, esa solución, yo le pregunto a ChatGPT sobre la marca, la conoce, pero cuando tiene que buscar información de los productos, no me referencia como un ente conocido o como referente del producto. sí, por eso insistimos tanto en un tema de la autoridad. O sea, si tú trabajas con una marca que es muy reconocida, que tiene muchos enlaces en muchos sitios en internet, pues seguramente va a ser mucho más probable que un ChatGPT te referencie, ¿sí? A diferencia si eres una marca muy de nicho, que nadie te conoce, que eres muy nueva, pues seguramente va a ser más complejo. Nosotros tenemos un caso de un cliente nuestro que es pequeño, a diferencia de estos grandes, pero que trabaja en un nicho muy particular, que es georradares, ¿sí? Pero claro, como el nicho es tan pequeño y hemos ido haciendo un trabajo interesante con ellos, ya un ChatGPT, cuando uno le hace una pregunta relacionada con el servicio de georradares en Chile, te referencia, ¿sí? Pero entonces, hasta el momento no hay como una herramienta que te permita ver si no aparecías, si ya apareces, o si aparecías, si ya dejas de aparecer. Por el momento toca hacerlo muy manual en lo que nosotros conocemos, ¿sí? Bueno, y esta es otra de como de las variantes o de las vertientes que estábamos revisando, y es, bueno, ¿cómo vamos a utilizar toda esta tecnología para hacer más y mejor SEO? ¿Sí? Y aquí es donde a veces los clientes se vuelven un poco locos y dicen, bueno, no hagamos 5 artículos al mes, sino que hagamos 500. ¿Por qué? Porque técnicamente ya es posible producir a esa tasa tan gigante. Pero aquí muchas veces es mejor calidad que cantidad. Por eso nosotros en Seology hablamos de contenidos semiautomatizados más que contenidos automatizados. Entonces, por ejemplo, Keyword Research con inteligencia artificial ya es relativamente fácil. De hecho, nosotros en la agencia ya tenemos algunos agentes que hemos desarrollado internamente para poder hacer más fácil y más rápido este tipo de aproximaciones iniciales. Por ejemplo, para hacer clusterización temática, ¿sí? O por ejemplo, para poder detectar intenciones de búsqueda que antes no habíamos contemplado. Lo que hablábamos anteriormente, la generación de contenidos SEO-friendly o user-friendly, pues nosotros ya podemos empezar a hacer textos semi-automatizados, es decir, hay un consultor que hace toda una matriz de contenido, hace una investigación, revisa quién es la competencia, de qué habla la competencia, etcétera, etcétera. Hacemos una matriz y ya luego con un prompt y todo un escenario que tenemos en Make desarrollado, simplemente le decimos, mira, con base en esta matriz, genérame
todos estos artículos. Y ya lo que hacemos después es que hay un consultor especializado que coge todos esos artículos, los empieza a editar, a optimizar, a pulir, a meterle imágenes, tablas, gráficos, etcétera. ¿Para qué? Para reducir el tiempo de producción sin quitarle calidad a los contenidos. Por ejemplo, a veces cuando tenemos algún cliente que tiene, no sé, una categoría que está un poco estancada, algo que hacemos con Julián, que es el director SEO nuestro, es ir haciendo como pequeñas A/B test. Entonces llegamos y cambiamos el metatítulo y la metadescripción. ¿Por qué? Porque ese refresco puede hacer como que Google diga, ay, no me acordaba que esto existía, lo vuelvo a rastrear, lo vuelvo a indexar, y eso lo que hace es que normalmente genera un salto de posiciones. Entonces, nosotros podemos hacer ya esto de una forma semiautomatizada que nos ahorra mucho tiempo, mucho esfuerzo y obviamente genera muy buenos resultados. Por ejemplo, análisis de competidores. Si bien antes uno tenía una herramienta tipo SEMrush, donde yo tenía traqueados no solo a mi cliente, sino a los 5 principales o 20 principales competidores del cliente, pues ya aquí uno puede hacer una integración con IA para que constantemente vaya y averigüe qué está pasando con esos competidores. Lo mismo, por ejemplo, en detección de gaps de contenido. Yo puedo llegar y de forma muy fácil, muy rápido, decir, este es el top 3 de los contenidos que mejor están rankeando para esta búsqueda específica. Yo puedo tener un agente que vaya, revise esos contenidos, lo compare con mi contenido y me haga una sugerencia de qué es lo que falta, por ejemplo, en mi contenido. ¿Sí? Y en tareas repetitivas, pues hay una gran oportunidad de automatizar ciertas cosas. Por ejemplo, auditorías SEO semiautomatizadas con Screaming Frog y ChatGPT, que le genera un alerta cuando, por ejemplo, no sé, el H1 de la categoría más importante del cliente nuestro desapareció. ¿Por qué? Porque la gente de TI movió 80.000 teclas y desaparecieron los H1s. Entonces ese tipo de alertas se pueden generar de forma muy interesante con este tipo de soluciones. Y otra de las cosas que también estamos trabajando nosotros bastante es en automatizar ciertos reportes. ¿Por qué? Porque no tiene sentido estar todo el día haciendo reportes sobre algo con lo que solo cambia es, por ejemplo, un dato X. Simplemente uno puede llegar y conectar todo eso con un Looker Studio para que de forma automática se vaya no solo alimentando, sino que genere diferentes versiones de reportes y lo que hace pues que el cliente esté mucho más al tanto de cómo va el proyecto. Entonces, para ir terminando, pues hay diferentes amenazas y hay diferentes oportunidades en cómo la IA puede ser una herramienta muy potente para nosotros cuando hablamos de SEO. Entonces, amenazas. Hay que tener mucho cuidado porque alguien puede simplemente abusar de todo esto y llegar a generar 2.000 artículos nuevos para su blog. ¿Sí? Pero si no hay una curaduría de eso, fácilmente te puedes volver un spam. ¿Sí? Y ahí es donde empiezan las penalizaciones, ahí es donde empiezan los clientes a llamarlo a uno, mira, es que desaparecí de Google. Sí, claro, pero es que todo esto lo tienes canonicalizado a una URL que no es la adecuada, por lo tanto es obvio que te vas a perder. Otra de las amenazas es que como todo el mundo tiene supuestamente acceso a este tipo de herramientas, pues podemos caer en una comoditización del contenido. Por eso la importancia de curar el contenido, de editarlo, para volverlo único y que haya personas expertas detrás de esos contenidos. Algo que normalmente todos vimos y cada vez es menos frecuente, sin embargo, uno con cierta insistencia puede llegar a algo como alucinaciones y errores factuales.
¿Por qué? Porque al final estas herramientas lo que hacen es alimentarse del contenido que está en Internet, ¿sí? Y si pues hay muchas personas diciendo que la Tierra es plana, pues seguramente algo de eso podrá caer dentro de estas alucinaciones. Lo que tiene que ver con la privacidad y el compliance, la amenaza que hay en entrenar todos estos modelos, ¿sí?, con datos de usuarios reales. Aquí, por ejemplo, Europa está mucho más avanzado que en este otro lado del continente, pero no deja de ser una amenaza, ¿sí? Y la final es que hay una mayor competencia en las SERPs. ¿Por qué? Porque ya la entrada de ya la barrera de entrada, es baja. Ya cualquiera puede armar una página semiautomatizada con un contenido especializado, sobre todo en nichos de baja competencia. Entonces todo eso hace que se puedan saturar con contenido automático, por ende cada vez más va a haber más competencia, ¿sí? Y en cuanto a las oportunidades, como lo mencionábamos antes, puede haber, si se hace bien, una producción y optimización de contenido a gran escala, ¿sí? Podemos obtener insights predictivos en tiempo real, podemos tener auditorías técnicas semiautomatizadas, podemos hacer personalizaciones que antes eran muy poco costo eficientes para poderlas hacer de forma mucho más ágil. Por ejemplo, yo me acuerdo hace 3, 4 años, trabajando con Descorcha, que es el e-commerce de Concha y Toro, nos tocó contratar una traductora brasilera porque las traducciones que generábamos con los traductores que en ese momento habían eran de muy baja calidad, mientras que ahora estos LLMs lo que hacen es que traducen incluso con contenidos y con matices culturales. Ojo, esto no quiere decir que uno no deba tener una persona de esa lengua revisando los contenidos, pero obviamente ayuda a agilizar mucho el proceso. Y como lo mencionábamos antes, una de las grandes oportunidades que hay es que ya hay un canal más donde yo como marca puedo estar presente. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo que si bien es todavía residual, está creciendo a una velocidad impresionante el uso de este tipo de herramientas para hacer búsquedas. Y al final, nosotros como SEOs lo que hacemos es optimizar contenido para que la gente lo pueda encontrar fácil en buscadores, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos claro algo, y es que en Seology la IA no es ni un hype ni un bluff, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Creemos que es un acelerador, pero que tiene dos caras de la moneda. Si lo hacemos mal, nos podemos convertir en spam. Pero si lo hacemos bien, puede ayudar a multiplicar y mucho los resultados, ¿sí? Y sobre todo teniendo en cuenta algo, que como es una tecnología que está tan reciente, pues como dice el dicho, el que pega primero, pega 2 veces. Es decir, este es el momento de empezar a hacer cosas, a hacer experimentos con este tipo de herramientas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si están trabajando en esto, cuéntenos un poco. Muchas gracias.